compartiendo la pantalla. Y ya compartiendo la pantalla, pues ya estaremos, ya saben, ustedes van a estar en la parte derecha de la pantalla, todos en fila, no van a estar como los pongo yo. Yo los pongo en toda la pantalla distribuidos, pero cuando iniciemos, pues bueno, vamos a estar en la orilla derecha de la pantalla. Bueno, entonces vamos a iniciar el tema que nos tocó el día de ayer, digo el viernes, fue esta diapositiva. En la Edad Media o en el Medioevo, estamos hablando del siglo V al siglo XVI, más o menos, ahí fue donde se desató toda una cantidad de información que supuestamente la religión había estorbado para que el hombre la tuviera. Y entonces vamos a iniciar con esta diapositiva del siglo V al siglo XVI. Vamos a orar entonces para darle gracias al Señor por esta reunión y a pedirle su guianza al Espíritu Santo. Padre, bendito y eterno Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, hoy queremos primero agradecerte porque nos has llamado, nos has invitado a instruirnos. Gracias por esta llamada, por esta invitación. Pero también, Señor, necesitamos de tu apoyo continuo, de tu sabiduría que pongas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestra conciencia, Señor, para poder estar completamente atentos y que podamos nosotros sacar la información precisa que tú estás mandándonos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que grabes en nuestra mente y en nuestro corazón esta información, porque es la única forma de poder vivir conforme a lo que nosotros aprendemos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces están viendo la diapositiva, ¿verdad? Roberto. Sí, maestro Báez, se ve muy bien. Muy bien. Entonces vamos a iniciar desde este punto. En la Edad Media dijimos que supuestamente la religión había estorbado o había entenebrecido el conocimiento, aunque en alguna forma lo hizo, pero no siempre fue así. Y la Edad Media, el, el boom de la ciencia y de la libertad, mejor dicho, libertinaje y todo esto, vino a deshacer aquello que la religión, estamos hablando de la religión, no estamos hablando de el judaísmo o el cristianismo, no estamos hablando de la religión. Esta hizo que el hombre fuera, pues, atendiendo las órdenes del cielo menos que las órdenes de la razón. Y es por esto por lo que se pensó antes del siglo V que la religión era un estorbo para el humano. Y en el momento en el que desecharon ese pensamiento que había protegido a la moral y había protegido el discernimiento espiritual más o menos correcto, se cayó todo, se vino abajo del siglo XV en adelante. Se vino una ola de deformaciones morales, científicas, éticas, políticas, y esto deshizo aquel pensamiento que tenía el hombre de lo que era Dios. Entonces, continuamos. A la mitad del siglo XIX se cambió la predicación y se dio un énfasis en esto. El hombre
no es tan malo. Esto apoyado por la psicología que había destapado los oídos del hombre como un ser que tenía algo de bondad. Esto deshizo la posición, vamos a llamarle personal, introspectiva del hombre, es decir, cuando el hombre ve hacia adentro, ve que la realidad, sí, no hay tantas cosas malas en él. Apoyado con la psicología que empezaba a fluir en Alemania y en Rusia con respecto a este pensamiento, el hombre no es tan malo. Entonces, todos los predicadores empezaron a abrir un poco la puerta para dar ciertas libertades a que el hombre decidiera. La desgracia la conocemos ahora, que vino a deshacer la sociedad, la familia, la política, las naciones mismas, la hermandad entre todo esto se deshizo precisamente por esa idea de que el hombre no era tan malo como decía la religión. La opinión de Dios, cuando vamos a la Biblia, es otra cosa bien diferente. Romanos 3:12 nos dice, todos se desviaron. Este es el pensamiento de Dios. Estos son los ojos de Dios. ¿Cómo ve a la humanidad? Dios dice, todos se desviaron. Se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay en sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Esa es la visión de Dios. Estos son los ojos de Dios. Esta es la descripción desde el cielo de cómo se ve el hombre. Entonces, nada que ver con la psicología de ese momento, en el que el hombre decía, pues algo tiene de bueno, hombre, no, la religión nos mintió, no hay tanta maldad en el hombre. Y pensaban que el hombre nace bueno y que si nosotros le damos algunas orientaciones correctas, nunca va a haber maldad en él. Mentira, la Biblia dice otra cosa. Todos se desviaron, y cuando hablamos de la palabra todos, esto ya lo explicamos en el Reino 1, en Fundamentos 2, Reino 1, ya lo explicamos, que todos aquí significa todos sin excepción. Sin excepción. También lo podemos decir de esta manera, todos sin condiciones. Todos se desviaron. Entonces, Dios ve de esta manera al hombre, pero el hombre se ve a sí mismo como no tan malo, como no tan desgraciado, no tan tonto, no tan criminal, este tipo de cosas. El hombre se mira a sí mismo así. En esa época, les estoy hablando del siglo XV en adelante. La santidad es aterradora para el hombre. Por eso, cuando estaban inmersos en las normas religiosas, más o menos del siglo VII hacia atrás, todos los hombres sabían que había un creador. Se fue perdiendo más o menos del siglo X en adelante hasta el siglo XIX. Se fue perdiendo poco a poco esa creencia de que Dios creó los cielos y la tierra y al hombre y lo puso en la tierra. Esto
que sabemos nosotros que es una real mentira que el hombre inventó para separarse de Dios, diciendo, pues el mundo se creó solo y el hombre pues nació del lodo, del fango, de un chango, y empezaron a buscar las consecuencias naturales de la creación desde el momento que sale de la mano de Dios. Y entonces esto, cuando llega Darwin, que fue un hombre que sus padres eran cristianos, él nace en una cuna cristiana, pero esto que había recibido de sus papás lo deformó. Darwin nunca dijo que el hombre se había transformado desde una posición de animal hacia una posición erguida. No lo dijo así, pero bueno, lo interpretaron los que leyeron después a Darwin, ya cuando él estaba muerto, y como él ya no se podía defender, bueno, pues el hombre tomó la teoría de Darwin, que sigue siendo una teoría, jamás la han podido comprobar, sigue siendo una teoría, y entonces de ahí tomaron fuerza las ideas del hombre como un ser que no fue creado, que fue de repente hecho con la conjunción de ciertos elementos químicos y ciertas moléculas y una temperatura y no sé cuánto, y nació un hombre. Como si eso fuera muy fácil, que pudiera ser, ¿no? Lo hemos platicado aquí, que si tú haces 50 engranes y haces unas 30 arandelas y haces un pedazo de plástico y todo esto lo dejas en la tierra y de repente va a aparecer un reloj. Esto es imposible, lo sabemos, ustedes y yo lo sabemos, esto es imposible. ¿Por qué? Porque no se pueden reunir los engranes para hacer algo tan cercano a lo perfecto como un reloj. Bueno, pues nosotros con mucho más razón no tenemos ese origen de un chispazo y ya se hizo el hombre. Es una verdadera tontería y quien cree eso son los científicos. Bueno, pues ya sabemos que los científicos son más ignorantes que cualquiera de los que estamos aquí, sabiendo que tienen ellos mucho más conocimientos de todas las naturalezas. Son hombres que no han sabido usar su cerebro para dirigirse hacia la verdad y buscan algo que pareciera ser para ellos una verdad para poder ocultar lo que realmente ellos saben que no existe, que no puede ser. Pero tengan cuidado, no se trata de inmanencia. Cuando hablamos aquí, la santidad es aterradora. Todos los hombres que han tenido contacto con Dios o han quedado estupefactos o ya nunca vuelven a ser iguales. Es decir, donde se presenta Dios, todo cambia. Es por esto por lo que yo les explicaba en aquella reunión que tuvimos con el pastor, que les decía yo que la santidad es el origen o es el fundamento o es la base de la deidad. Para poder ser Dios necesitas primero ser santo. Santo quiere decir que tú no estás incluido en la creación, es decir, tú estás separado. Eso significa santidad, separado de.
Bueno, pues Dios hizo la creación y entendemos nosotros que es santo porque Él está separado de su creación. Está absolutamente separado. Pero tengan cuidado porque es está tan inmerso en su creación que pareciera que Él también es parte de esa creación. Bueno, a eso se refiere cuando yo les digo, tengan cuidado, porque no se trata de inmanencia. Abre el micrófono, ya llegó César. Abre el micrófono, si ya llegó César, abre el micrófono y dime, César, Sí, ¿dónde se usa la palabra inmanencia? ¿En qué religión se usa? no lo sé, Javier. Ok. La inmanencia, Roberto, ¿sabes? No, tampoco, maestro, no Bueno, sé. ok, díganme quién sabe primero qué es inmanencia y luego dónde se usa esa palabreja. ¿En qué religión? Ok. La inmanencia significa que Dios es la suma de la luz de una piedra, de una hoja caída, de una molécula de tierra, de una pluma de avecilla, de los dientes de la ballena, todo eso sumado a toda la creación. Si suman toda la creación, la inmanencia ese es Dios. Es la suma de toda la creación. Todo lo creado forma a Dios. Esa es la inmanencia. En el lenguaje indio, o en la India, su religión tiende a decir todo es Dios, por eso ellos no pueden pisar una hormiga, no pueden, respetan a un mosquito, a las ratas, a los elefantes, a las culebras, a todo, porque ellos creen, como ellos tienen la religión, les hace saber que Dios es la suma de todo, entonces ellos ven que una parte de Dios es la culebra, una parte también de Dios son las ratas, el elefante, los pajaritos, y todos forman Dios. Entonces ellos respetan todo porque creen que ahí está Dios. Esa es la inmanencia. Entonces eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque Dios está inmerso en su creación, sí, Dios está inmerso, no ha dejado a su creación, Él sigue dentro de su creación, pero no forma parte de ella. Él está separado. A eso se refiere la santidad. La santidad es separado de. Bueno, entonces tengan mucho cuidado con no pensar que por el hecho de que Dios está inmerso en la creación, por eso es parte de la creación. No se equivoquen, no se equivoquen. Dios no es parte de su creación. Él es el dueño de su creación. Es como decirle ahorita a alguien, yo veo la Gioconda, yo veo que está, que adentro de la Gioconda está su creador, el pintor. Y no, sencillamente él hizo la Gioconda, pero no se metió ahí, solamente es expresión de una creación de sus manos con una inteligencia de trazos perfectamente definida y por eso pareciera que
pero no es parte de la pintura. Solamente hizo la pintura y él siguió viviendo afuera de. Bueno, lo mismo es Dios. Lo mismo, él hizo la creación, él hizo el tiempo, pero está separado de él. Ahora, tengan cuidado de pensar que como está separado, entonces nos deja a la deriva. Eso también es un peligro. ¿Por qué? Porque ni es lo primero como inmanencia, ni tampoco es lo segundo como un Dios descuidado, sino que Dios vino a ver cómo vivía un hombre creado, pero no como Jehová Dios, sino como Jesucristo. Jesucristo fue el que se metió al cuadro. Él vino y se metió a la pintura y vivió como los que estaban pintados ahí. Pero como Él es Dios, vino, se metió y luego regresó a su lugar de origen, donde es su trono. Él sigue en su trono, pero lo que vino a hacer es invadir su creación con un propósito para rescatar lo que se había perdido en el Edén en las manos de Satanás, porque ya lo sabemos, Adán y Eva entregan lo que Dios había entregado en las manos de Adán y Eva, se la pasan a Satanás porque obedecen o creen en su patraña. Y entonces le entregan todo. En el momento de decir que le entregan todo significa que ellos voluntariamente decidieron creerle a Satanás en lugar de creerle a Dios, que les dijo: de este no comerás, de todos, pero de este no. Ese era un no absoluto, un no absoluto. ¿Por qué? Porque el rey del universo sabía cuál era la razón por la cual no. Él sabía, porque ya el viernes vamos a ver esto que les voy a explicar ahorita, vamos a verlo con detalle. Él sabía desde antes de que Satanás fuera lanzado del cielo como el segundo de a bordo del rey del universo. Él ya sabía que cuando lo lanzara iba a entorpecer la creación que él apenas tenía en planes, planeado, poner en la tierra un hombre. Bueno, Jehová Dios ya sabía qué iba a pasar en su creación. Por lo mismo, Cristo ya estaba planeado en la mente de Dios que iba a venir a arrebatarle al usurpador la autoridad y el poder que habían sido puestos en Adán y Eva, en las manos de Adán y Eva. Autoridad y poder. Esa es la pregunta de Odres 1 del examen final. Entonces, pueden ustedes ver que la inmanencia no existe en la Biblia porque Dios está separado. En Cristo Jesús se introdujo, pero volvió a su lugar, a su lugar. Él sigue siendo el Dios eterno y poderoso, el Rey del universo y el jefe de toda la creación. Cuando Dios entra a nuestra dimensión, nada queda igual. Vamos a ponerlo de nuevo. Pero tengan cuidado, no se trata de inmanencia, es decir, no se trata de que Dios está en todas partes, refiriéndome a que es la suma de todas las cosas creadas.
No se trata de eso. Voy a ponerle un poquito más atrás. La santidad es aterradora. Todos los hombres que han tenido contacto con Dios o han quedado estupefactos o ya nunca vuelven a ser iguales, ni siquiera su nombre. Pero tengan cuidado, no se trata de inmanencia. Cuando Dios entra a nuestra dimensión, nada queda igual. En el Antiguo Testamento, Dios entró a la creación sin todavía llegar Jesucristo. Él llegaba a la creación a través de seres angelicales que tomaban un cuerpo que era muy parecido al cuerpo, a los cuerpos que en ese momento vagaban por ahí en el desierto. Entonces Dios se presentaba a través de un cuerpo angelical y esto los hombres sabían que era un enviado de Dios. ¿Por qué? Porque se parecía a un ser que ellos conocían, pero tenían algo absolutamente diferente. Su presencia impactaba, ya sea por su luminosidad, su gloria que reflejaban, o por la forma en la que se comportaban total y absolutamente diferente a cualquier hombre que conocían ellos. Estamos hablando de Abraham, estamos hablando de Jacob, estamos hablando de Lot, de la esposa de Lot, de las hijas de Lot, de todos ellos estamos hablando. Ellos vieron la presencia de un ser angelical. ¿Todavía no venía Jesucristo? No, todavía no venía Jesucristo porque estamos hablando apenas de la pura promesa de Abraham cuando él salió de la tierra de Ur con su papá. Entonces, vemos ahí que cuando se presenta a Dios, los hombres quedaban transformados absolutamente. Y esto lo sabemos nosotros, ahora lo sabemos nosotros, porque cuando Dios entra al corazón de una persona, esa persona jamás vuelve a ser igual. Ya no puede, porque ya tuvo un contacto con el Rey del universo. Y si algo tiene de especial el contacto con el Rey del universo es que transforma la carne, los pensamientos, las percepciones, la conciencia, el alma, el cuerpo, todo es transformado. Cuando Dios entra a nuestra dimensión material, todo cambia. Todo cambia. Ahora, tengan cuidado también de ver, saber que si Dios está en un individuo, ese individuo deja de ser como era. Pero si seguimos viendo nosotros a ese individuo como fue antes, podemos decir, no, es que no está Dios en él, porque él todavía miente, todavía roba, todavía adultera, todavía tan y tan y tan. No quiere decir eso que sea cierto porque miente o porque sigue robando o porque sigue adulterando o sigue haciendo cosas que no son las que nosotros sabemos que permite la Biblia. No quiere decir eso. Quiere decir, el hombre o la mujer esta que va caminando por este sendero, como yo voy caminando, ella o él apenas está sintiendo lo que realmente es la transformación que se requiere para caminar con la mano o en la mano de Dios.
Es un transcurso, es un proceso. Acuérdense que ese proceso lo seguimos nosotros el próximo curso, que sería Odres 2, de los que llevan Odres 1, sería Odres 2. Ahí vamos a ver cómo es este proceso. ¿Por qué? Porque en el momento en que los hebreos salieron de Egipto, cuando los rompieron las cadenas, Jehová Dios les rompió las cadenas, no en ese momento cambiaron ellos. Tampoco cambiaron cuando salieron del mar. No, tampoco. Ahí vemos cómo no es cierto. No cambiaron. Seguían siendo los mismos hebreos que estaban encadenados a un pozo con agua y un montón de lodo y un montón de paja para hacer ladrillos. Seguían siendo iguales. ¿Por qué? Porque veíamos vimos cómo murmuraban, cómo envidiaban, cómo estaban mintiendo, tantas cosas que tú dices, ¿pero qué no entendieron? Las 10 plagas que vieron ahí, que destruyó todo Egipto, Jehová Dios, y no entendieron eso, mis hermanos, tampoco nosotros. O sea, no estamos muy lejos de ser iguales que ellos. Ellos tenían 40 años caminando y murieron todos los que salieron, que traían las marcas de las cadenas en sus tobillos. Todos murieron. Solamente la raza que llegó a la orillita del río Jordán, del río Jordán, fueron los hombres que nacieron los 40 años que anduvieron en el desierto. Y solamente Josué y Caleb fueron los únicos que vivieron en la esclavitud. Estaban muy chicos, vivieron en la esclavitud y entraron a poseer la tierra. Ni siquiera Moisés entró a poseerla. Él la vio de lejos. Entonces, no crean que por el hecho de que qué necios, pero que no vieron eso. Nosotros también hemos visto muchas cosas y seguimos igual. Seguimos mintiendo, seguimos haciendo cosas que no corresponden, para no decir más. Seguimos haciendo lo mismo, pensando que somos mejores que los hebreos. No, la verdad es que seguimos en un proceso igual que los hebreos. Todavía hay mucha gente que sigue atorada en el desierto, que no quiere pasar el río Jordán. Ahora, ¿queremos decir entonces que no tenemos salvación? No es eso. Lo que pasa es que todavía no entendemos y todavía no vemos, grábense la palabra entendemos y vemos, no entendemos y no vemos el reino de los cielos. O sea, no lo entendemos todavía, no sabemos qué es el reino de los cielos. Por eso seguimos viviendo como en el reino de la tierra. Y no sabemos lo que es el rey del universo. No sabemos. Y queremos tratarlo como tratamos a nuestro jefe, como tratamos a nuestro papá, como tratamos al policía, como tratamos al presidente. Estos son autoridades. Bueno, así queremos tratar a Dios, cuando Dios es el rey del universo. Bueno, pues todavía hay muchos, sabemos muchos, que traemos cosas que todavía seguimos practicando. Una cosa es que Dios esté en todas partes, esa es una cosa, y otra, que Él manifieste su presencia donde Él decida manifestarla. O sea, ¿con esto qué quiero decir? Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes. Y uno pensará o piensa, ¿y entonces por qué los demás no lo? No,
No, no, no, no. Una cosa es que Dios esté en todas partes y otra cosa es que Él quiera manifestar su presencia donde está ahorita Rafael, por ejemplo. Si Él decide hacerlo, lo va a hacer. Pero si Él no decide hacerlo, uno dice, pues aquí no está Dios. No, ahí está Dios, solamente que Él no decide presentarse en ese momento porque no decidió así y se acabó. Y uno pensará también, bueno, ¿por qué el hermano es así y por qué el otro hermano es de esta otra forma? Si los dos se reúnen en la misma iglesia, no, porque los dos tienen un proceso de crecimiento espiritual diferente. Cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su espacio. Primero perceptual, percibe las cosas de una forma y luego ya que las percibe, las entiende de una forma que a veces tarda mucho en que eso que él perciba corresponde a lo que está escrito en la Biblia. A veces percibe las cosas desde la base de un conocimiento académico. Bueno, pues va a interpretar la Biblia desde un conocimiento académico que no corresponde a lo que dice la Biblia del reino o del Dios eterno y poderoso. Bueno, esa es la diferencia que tenemos entre un hermano y otro, entre una hermana y otro, entre un ministerio y otro. ¿Por qué? Porque cada quien fue caminando por un sendero diferente porque pues venía de una familia diferente, se construyó en un país, en un estado diferente y a veces hasta en un país diferente y entonces las ideas académicas fluyeron en ese estado o en ese país de una forma que no corresponden a la otra forma de otro país o de otro estado. Y entonces todo eso hace que nosotros tengamos diferentes percepciones del reino del mismo Dios, del Cristo, de la redención, de todo esto. ¿Pero qué? ¿Significa eso que está bien? No, no significa que está bien. Lo que significa es que todavía nosotros no hemos entendido que es la Biblia la que nos va a dar la dimensión real del reino de los cielos. No es la explicación de un hermano. La explicación de un hermano tiene preceptos y percepciones también desde el punto de vista doctrinal, filosófico, académico y todo lo demás de ese hermano. Por lo mismo, necesitamos ir a la Biblia para conocer el preciso o la precisa descripción de lo que es el reino de los cielos y de lo que es el rey del universo. Ya dijimos que Dios es soberano. Esto no queda duda. Dios es soberano y la providencia de Dios nos hizo hijos. La providencia de Dios nos hizo hijos. Efesios 1:11. En él, estamos hablando de Jesucristo, en Jesucristo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido, fíjense, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nadie le aconsejó, nadie le ordenó, nadie le orientó. Él, por su designio, es decir, por su precisa providencia. ¿Saben lo que es la palabra providencia? ¿Quién me dice qué es la palabra providencia? Muy rápido. La palabra providencia, ahí mismo está la definición. Pro significa antes. Videncia significa visión. Entonces, providencia es una visión de antes de que sucedieran las cosas. Eso es providencia. Por eso, dice en Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hizo todas las cosas, según el designio de su voluntad. Él ya sabía. ¿Por qué? Porque la providencia de Dios significa que Él le llama a lo que no es como si ya es, como si ya fue. Le llama a las cosas que no son, que ya son. Fíjense nada más. Dice Dios que César es santo, nomás imagínense. ¿Por qué? Ya lo dijimos esto el viernes pasado. ¿Por qué? Porque Dios ya ve a César santo. Nosotros lo vemos y decimos, pero ¿dónde va a ser este hombre santo? Todavía le faltan como 75,000 kilómetros. Bueno, Dios en su providencia ya lo ve como si fuera santo. ¿Y cómo lo ve? Santo. Y entonces nosotros volteamos a verlo y decimos, ay Dios, ¿cómo te equivocas aquí? No, Él ve las cosas que no son como si fueran. Eso es la providencia. Y dice en Hechos 4 del 27 al 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. Estamos hablando de cuando lo está hablando Pablo ahí, cuando crucificaron a Cristo. Entonces está describiendo aquí, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y luego, como un paréntesis ahí, se unieron Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto, fíjense la providencia, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Tan. ¿Por qué lo mataron? Porque Dios así lo planeó. ¿Algún problema tienen alguien? Lo leemos de nuevo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu hijo, tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Oh, eso es providencia. Y es terrible oír esto, es terrible. Cuando yo supe de esto dije, Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo tenía que pagar por mí? No tenía yo ni lo conocía, yo ni le pedí que lo hiciera. Pero Él planeó esto, mis hermanos, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Terrible. Entonces Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz y ayudó a Poncio Pilato y a Herodes y a los gentiles y al pueblo de Israel para que lo crucificaran. Sí. Y luego, ¿cuál es tu problema? Él así lo determinó. ¿Cuál es tu problema? ¿Te duele? ¿No lo entiendes? La única forma de poder salvar lo que se había perdido era esa. Si hubiera habido otra, Dios la hubiera escogido. No había otra. ¿Por qué? Porque había había escrito desde Levíticos cómo era que tenía que ser el cordero que iba a ser sacrificado para perdonar los pecados de un pueblo durante un año. Ahí decía cómo tenía que ser, sin mancha, sin pecado, sin defecto, de un año, perfectamente puro y completamente limpio. Si no, no era aceptado. El sacerdote le revisaba hasta la colina. Para poder ser aceptado, un sacrificio
tenía que pasar por ciertos reglamentos. Bueno, pues Jesucristo pasó por eso. Y a esto se le llama providencia. A esto precisamente se le llama providencia. Algo que Dios había planeado que tenía que ser así desde antes de que el mundo fuera hecho. Ya sabía Dios todo. Dios no tiene dos planes. Dios ha tenido siempre un solo plan. Sigue siendo el mismo plan que pareciera que no se cumple porque nosotros lo estamos observando o percibiendo desde un punto humano. Y decimos, no, pero es que no es así como lo está diciendo Dios que está sucediendo. No, ya está perfectamente definido qué va a pasar porque está escrito. No puede equivocarse Dios porque está escrito. Dejó punto por punto. Acuérdense en las bodas de Caná. En las bodas de Caná, Jesucristo le dijo a su madre le dijo, hijo, vente con nosotros. Y Cristo le dijo, mujer, todavía no llega mi hora, mi hora. Estaba contando el tiempo con su reloj cósmico. Todavía no es el segundo donde yo debo salir a ser reconocido por un milagro, el primer milagro que hizo. No, todavía no llega mi hora. Vayan ustedes. Ustedes sí pueden ir a la hora que sea, yo no, yo vine a cumplir un plan perfectamente cronometrado, segundo a segundo. Isaías 49:10, está hermosísimo esto. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y luego dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. ¡Ay, Señor! ¡Qué autoridad pones! Sí, ese es el rey del universo. Dice, yo hago lo que yo quiera hacer en mi creación, sin que nadie le estorbe lo que estoy haciendo o sin que nadie entienda lo que estoy diciendo. Terrible, terrible. Cumplimos, mis hermanos, la meta de 10. Esto que ven ustedes aquí, esta flechita, significa que era lo que yo quería llegar y por lo pronto ya llegamos a la 10ª. Qué bueno que estamos ahí porque nos va a sobrar un tiempo para seguir, para darle la siguiente. Cuando el Espíritu Santo impacta al hombre, sucede un cambio del interior al exterior. Deja de ser el hombre de la tierra. Miren, esa palabra de, que la puse con letras rojas, que no corresponde al color de las demás, esa palabra de tiene dos connotaciones. Y ustedes me van a decir a cuál se está refiriendo. La primera connotación es constitución. La segunda connotación es procedencia. ¿Me haces favor, Vanessa, de decirme, porque tú estás estudiando la vocacional, la preparatoria, decirme cuál de las dos en esta frase, cuando el Espíritu Santo impacta al hombre, sucede un cambio del interior al exterior. Deja de ser
el hombre de la tierra. Esa D es constitución o es procedencia. ¿A qué se refiere para que esto tenga sentido? Sí, Vanessa. ¿Ya me escucho? Ya, sí. ¿Cómo? ¿Me podría repetir otra vez la pregunta? Va. Está bien. Te leo el párrafo. Cuando el Espíritu Santo impacta al hombre, sucede un cambio del interior al exterior. Y luego le pongo como explicación. Deja de ser el hombre de tierra. ¿Estoy hablando de la constitución o estoy hablando de la procedencia? ¿Procedencia? ¿De la procedencia? ¿Quién dijo? Es que no quiero que me respondan otros. Cuando yo pregunte, dejen que responda exclusivamente la persona que les estoy diciendo. Sí, procedencia. ¿Por qué? Porque constitución significa que el hombre está constituido de tierra. Y aquí deja de ser el hombre de tierra, es decir, de la procedencia. ¿De dónde procede el hombre? De la tierra. ¿Ya? El hombre procede de la tierra. Bueno, a ese hombre me refiero, ese hombre que es de lodo. Deja de ser el hombre del lodo. ¿Ya? Bueno, entonces, anótenle ahí bien, es constitución. No corresponde a lo que dijo Orte y a lo que dijo Vanessa, porque el hombre tiene una procedencia, pero está constituido, está hecho de tierra. Y aquí deja de ser el hombre de la tierra, es decir, deja de ser el hombre que está formado de tierra y se convierte en un hombre diferente, con una constitución diferente a la que era cuando no estaba el Espíritu Santo en él. La constitución del hombre se transforma, deja de ser aquel hombre de carne y hueso y ya no puede ser, no puede regresar a la misma constitución. Se acabó. ¿Por qué? Porque cuando venga Jesucristo, esa procedencia y esa constitución dejan de tener sentido en el cuerpo de lodo y se transforman en un cuerpo espiritual. Aunque nos vamos a conocer entre nosotros, pero nosotros, como seres humanos, ya no nos va a interesar la tierra porque ya no nos va a dar de comer ni nos va a sostener el oxígeno que respiramos ahorita, ni vamos a tener que estar tomando agua, nada de la creación, porque ahora nuestra constitución y procedencia dejaron de ser. La procedencia ahora es del cielo y la constitución es espiritual. Es decir, por una parte, yo dejo de pertenecer a para convertirme en un ser de otra dimensión o dirigido a otra dimensión. Y la procedencia, es decir, dejo mi cuerpo de tierra para tomar un cuerpo espiritual que se parece al que yo tenía, que era de tierra, pero ya no tiene nada que ver, ya no va a tener nada que ver con la procedencia, como al principio tenía que ser alimentado, tenía que ser bañado, hoy no, se acabó todo eso. Bueno, cuando la iglesia, o sea, la materia, impacta al hombre, cuando la iglesia impacta al hombre, solo
le cambia lo exterior. Quiero que entiendan muy bien esto, porque esta es la base de nuestra posición en el universo material. Cuando la iglesia impacta al hombre, solo le cambia lo exterior. Es decir, solo cambios en el comportamiento, pero sigue viviendo el Adán. Cuando la iglesia impacta al hombre, cuando salimos a predicar a Cristo, cuando vamos a compartir el evangelio, si vamos como iglesia solamente, nosotros lo único que vamos a hacer es hacer cambios externos, refiriéndome a la percepción del reino de los cielos, la percepción de la salvación, de la redención, de la vida eterna, todo eso percibe el hombre. Pero si la iglesia no está impactando al mundo, ha de ser porque no está viviendo como si estuviera en el cielo. La iglesia tiene que llevar el mensaje al mundo. Pero si no permite que el Espíritu Santo guíe, lo único que va a hacer es un impacto racional. Y esto pues no sirve de mucho porque al ratito volteas al mundo y lo ves y dices, pues no está tan mal. Yo, ¿para qué vengo aquí? Me voy para el mundo de nuevo. ¿Por qué? Porque solo se impactó en el momento en el que está predicándose el evangelio. En ese momento se convence la persona, pero como el Espíritu Santo no impactó, sino lo que impactó fue la orden del pastor o del evangelista o del curso que tomaron para poder compartir el evangelio, todo eso, y llevas un conocimiento y nada más. Y déjame decirte, el conocimiento no transforma al hombre del cielo como Dios quiere que sea transformado. No significa que no transforme, no. Fíjense lo que voy a decirles. El conocimiento no transforma al hombre de la tierra para llegar al cielo, porque lo que hace que se transforme el hombre de la tierra en un ser celestial es el Espíritu Santo. Sin esto, por más que vayas y hagas llorar a las multitudes en un estadio lleno, si el Espíritu Santo no está hablando a través de ti, no hay cosecha. Y si la hay, es una cosecha que se apaga, se muere, se seca. Acuérdense del sembrador salió. Una parte cayó, otra parte cayó y otra parte cayó. Y solamente la que cayó en tierra al 100% abonada, entonces esa sí creció y se multiplicó y dio frutos al 100, al 60. Esa es la iglesia guiada por el Espíritu Santo. Pero si nosotros vamos a compartir el evangelio y solamente vamos porque queremos crecer y queremos tener una iglesia grandota o tener 50 iglesias en la República Mexicana, está mal. Porque estamos haciendo una obra para nosotros, no una obra del reino. El crecimiento es hermosísimo, claro. Nos da prestigio y nos da muchas cosas, pero ¿Dios se está glorificando? ¿O estamos nosotros limándonos nuestras uñas porque va creciendo la iglesia? Mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Qué es lo que necesitamos? Que la iglesia mande a sus evangelistas, pero a aquellos
que llevan el mensaje en su espíritu a través del Espíritu Santo, y no hay hombre ni mujer que se resista a la voz del Espíritu Santo, porque ya dijimos, donde Dios está, es transformado todo. Bueno, entonces aquí nos quedamos. No sé si tengan preguntas, Sí, yo tengo preguntas, dudas. hermano Báez. Sí, Entonces, en el versículo que estábamos viendo, la palabra de ¿se refiere a constitución o a providencia? ¿O se refiere a las dos? sí, las dos, realmente las dos, solamente que lo que estamos hablando aquí déjame ponerla. Lo que estamos hablando aquí de esta parte, deja de ser el hombre de tierra, se refiere a la constitución que lo forma. ¿Ya? Sí, o sea, se refiere a las dos. Sí, ahora sí, si queremos nosotros ponerla ya, al final nos vamos a encontrar nosotros. ¿Cuál es la constitución del hombre? Lodo. La procedencia del hombre, pues el hombre es de la tierra. Esa es la procedencia del hombre. Bueno, pues las dos cosas van a tener que cambiar cuando Cristo venga en segunda venida. Tanto la constitución, es decir, de qué está formado el hombre, como la procedencia de los elementos con los que fue formado el hombre. A eso se refiere constitución y procedencia. La constitución es los elementos y la procedencia es de dónde tomaron los elementos para. Okay. Al final, Sandra, las dos cosas van a cambiar, porque nuestra procedencia ya no va a ser de la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra constitución, desde el momento en que nosotros fuimos al Gólgota y le dijimos a Cristo que queríamos que Él fuera nuestro rey, en ese momento dejamos de ser hombres de tierra, es decir, ya no estamos formados de tierra. Ahora, nuestra constitución es la constitución, es decir, estamos construidos de Cristo, de los materiales que tomó Dios, como sucedió en el Edén cuando mandó a dormir a Adán. Lo mandó a dormir y Dios dijo, pues ahorita es cuando le quito una costilla y hago de ese material, es decir, la constitución que del cual voy a hacer a Eva, no va a ser de la tierra, sino va a ser de la carne y el hueso de un hombre que yo formé de tierra. Bueno, lo mismo sucede, por eso Dios lo hizo así, lo mismo sucede cuando vamos al Gólgota y Dios dice, bueno, ¿tú quieres que Cristo sea tu rey? Ok, voy a formarte de nuevo. Por eso habla del nuevo nacimiento con Nicodemo, que no puede ver el reino de los cielos. No puede ver el reino de los cielos nadie que no haya nacido de nuevo, porque tiene que ir al Gólgota y decirle al rey, quiero que tú gobiernes en mí. Ok, en ese momento yo te formo, hago de nuevo lo que había hecho en Adán y Eva, yo lo tomo de nuevo, pero ahora no lo voy a hacer de tierra, lo hago de mi hijo que no es de la tierra, y esa constitución cambia mi procedencia, porque ahora ya no procedo de la tierra con la que fue construido Adán, desde Adán hasta Cristo. ¿Por qué? Porque ahora de esa procedencia no viene Jesús. Jesús viene de el cielo. Entonces, de ahí soy yo. Yo procedo del cielo. Fui construido con materiales del cielo, porque Jesucristo fue construido con materiales del cielo. Entonces, constitución y procedencia se desbaratan y se crea una
nueva criatura. Ok, hermano, busqué la definición en el diccionario de providencia y dice que es el cuidado del mundo y de los hombres que los creyentes atribuyen a Dios. Entonces, me imagino que este es como un concepto más material o humano en el cual se refiere a cuidados materiales, físicos, ¿no? Sí, ustedes van a encontrar muchas palabras que corresponden al diccionario como de la lengua española. En el caso nuestro, el diccionario de la lengua española tiene interpretaciones y definiciones de palabras que no corresponden a la definición que nosotros le damos porque ellos están viendo desde el ángulo terrenal, desde el aquí y el ahora, y todo lo que se defina tanto en las escuelas como en los cursos, como en los programas, como en el énfasis y en el enfoque de las enseñanzas de la tierra, están basadas en el aquí y el ahora. Acuérdense que ya lo hablamos esto en Reino 1, que el enfoque de la enseñanza de las primarias, secundarias, preparatorias, vocacionales, superiores, maestrías y doctorados y postdoctorados, corresponden a enseñar al hombre para que viva en el aquí y en ahora, porque no conocen más que el aquí y el ahora. No tienen ellos una definición de la eternidad porque no existe para ellos en su vocabulario la eternidad, porque solamente tienen el aquí y el ahora. Disfrútalo porque mañana ya no sabemos. Entonces, todas las definiciones que nosotros tengamos, por ejemplo, con respecto a lo que es santidad, lo que es santo, lo que es providencia, lo que es y la inmanencia está bien, corresponde a la misma. ¿Cuál sería el otro? Misericordia, justicia. Son como 14 palabras que corresponden a un lenguaje que no está definido en la tierra, y entonces pues lo definen de acuerdo a la filosofía de la tierra. Ok, gracias. No quiere decir con esto que todas las palabras que están en el diccionario están mal, no, lo que significa es que algunas palabras que nosotros usamos para definir desde el ángulo eterno no corresponden a las definiciones que el hombre percibe. No todas, ya les dije, no todas, no. Ok, no, gracias. Tampoco se desechen todo, porque no, Dios, bueno, esto lo vamos a ver después, cómo Él no desecha todo. Cuando Jesucristo, con esto ya terminó, cuando Jesucristo les dice a los discípulos, a sus discípulos, les dice lo que ellos, estamos hablando de los fariseos, les estaba diciendo de los fariseos a sus discípulos, les estaba diciendo, no, miren, ustedes hagan lo que dicen. Así se los dijo, hagan lo que dicen, pero no lo que ellos hacen. Es decir, créanle lo que están hablando, pero cuando los ven actuar, pues no, eso no lo hagan ustedes. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Hay cosas que Él seleccionó y que dice, está bien esto, yo lo acepto en el cielo, yo lo acepto, pero esto no, esto va para afuera. Vamos a ver algunas cosas muy interesantes con respecto a eso, que Dios selecciona algunas cosas, las acepta de la tierra y las quiere que nosotros las vivamos, como se nos enseñó a nosotros dentro de la primaria o dentro de la preparatoria, donde sea. ¿Sale? Entonces, más o menos así es como estamos viendo. Entonces, vamos a separarnos de aquí y a vernos las caras. Entonces, dejen ver. Ya estamos. Bueno, entonces, acuérdense que los que son de Odres 1 y Reino 1, mañana es el último día
para subir sus tareas. Reino 2, el día 23, como límite. ¿Por qué? Porque ustedes tienen, creo, 3 preguntas. Entonces, es por eso. Y creo que tienen dos videos que hay que estar revisando para poder responder una pregunta con un video y luego creo que 2 preguntas con otro video. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, entonces mañana vamos a un muy buen ritmo. Mañana terminamos hasta el 10 diapositivas más y luego ya el viernes terminamos el tema extraordinario. ¿Sale? Sí. Dios les bendiga. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Bye. Bye, buenas noches. Bye. Buenas noches.